Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no señor. Hoy les traigo un top 10 de series turcas completas dobladas al español, que estoy segura, los van a enamorar. Así que preparen palomitas, acomódense, porque este viaje será largo y lleno de drama, romance, intriga y, por supuesto, mucha pasión. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre estoy buscando nuevas formas de entretenerlos y traerles contenido que disfruten, así que su apoyo significa mucho para mí. Ahora sí, vamos a empezar con este top 10. En el número 10, tengo una serie que es pura adrenalina y pasión, Siyabe Yazask, o en español, Amor en blanco y negro. Esta serie nos cuenta la historia de Asl, una doctora idealista que se cruza en el camino de Ferhat, un asesino a sueldo frío e implacable. Obligada a casarse con Ferhat para salvar una vida, Asl se ve atrapada en un mundo de oscuridad y violencia. ¿Podrá el amor florecer en medio del caos? ¿Podrá Asl cambiar a Ferhat? Esta serie tiene unos giros argumentales impresionantes y las actuaciones son de otro nivel. Además, la química entre los protagonistas es palpable, lo que hace que la serie sea aún más adictiva. Si les gustan las historias de amor complejas y con un toque oscuro, Amor en blanco y negro, es para ustedes. Profundicemos un poco más en esta joya turca. La serie explora la dualidad de la naturaleza humana a través de sus personajes principales. Asl, con su alma pura y su deseo de curar, representa la luz y la esperanza, mientras que Ferhat, marcado por un pasado trágico y una vida de violencia, encarna la oscuridad y la desesperación. El contraste entre ellos es lo que hace que su relación sea tan fascinante y compleja. A medida que Asl intenta comprender a Ferhat y romper las barreras que lo separan del mundo, él se ve confrontado con la posibilidad de redención y la oportunidad de encontrar la felicidad. La serie también destaca por su cinematografía cuidada y su banda sonora emotiva, que complementan a la perfección la atmósfera intensa y dramática de la historia. Amor en blanco y negro es una serie que te hará cuestionar tus propias creencias sobre el amor, el bien y el mal, y te dejará pensando en sus personajes mucho después de que hayas terminado de verla. En el puesto número 9 tenemos una joya llamada Kiral Kask, o Amor de alquiler. Esta comedia romántica es perfecta para reír y suspirar al mismo tiempo. Defne, una camarera con problemas económicos, recibe una oferta inusual: enamorar y casarse con Omer, un diseñador de zapatos exitoso y soltero, a cambio de una gran suma de dinero. Lo que comienza como un simple acuerdo, se complica cuando Defne y Omer empiezan a sentir algo real el uno por el otro. Amor de alquiler es ligera, divertida y llena de momentos adorables. Los personajes son encantadores y la trama es muy entretenida. Si buscan una serie para desconectar y pasar un buen rato, esta es una excelente opción. Amor de alquiler es una bocanada de aire fresco en el mundo de las series turcas. A diferencia de los dramas intensos y las historias trágicas que suelen dominar la pantalla, esta serie ofrece una visión optimista y divertida del amor. Defne es una protagonista adorable y relatable, con su torpeza y su buen corazón, mientras que Omer es un galán encantador pero con sus propias inseguridades. La serie se centra en la evolución de su relación, desde el falso enamoramiento inicial hasta el amor verdadero y profundo. Los obstáculos que enfrentan, como las mentiras y los secretos, añaden tensión a la trama, pero siempre hay espacio para la comedia y los momentos dulces. Además, Amor de alquiler cuenta con un elenco de personajes secundarios memorables, como la excéntrica abuela de Omer y los amigos leales de Defne, que añaden humor y calidez a la historia. Si necesitas una serie para levantar el ánimo y recordarte que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados, Amor de alquiler es la elección perfecta. Subiendo al número 8 encontramos Fatmagul Unsuku Ne, ¿o qué culpa tiene Fatmagul? Esta serie es una historia poderosa y conmovedora sobre la superación y la búsqueda de justicia. Fatmagul, una joven inocente, es víctima de una terrible agresión que cambia su vida para siempre. Forzada a casarse con Kerim, uno de los hombres involucrados en el ataque, Fatmagul lucha por reconstruir su vida y encontrar la felicidad. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Es una serie intensa y emocional que aborda temas importantes como la violencia sexual y el estigma social.
Las actuaciones son increíbles y la historia te atrapa desde el principio. Es una serie que te hará reflexionar y sentir profundamente. Esta serie no es fácil de ver, pero es importante. Aborda un tema tabú con sensibilidad y realismo, mostrando el impacto devastador de la violencia sexual en la vida de una mujer. Fatmagul es un personaje fuerte y resiliente que lucha por superar el trauma y recuperar su dignidad. La serie también explora las consecuencias del ataque en su familia y en su comunidad, mostrando cómo el estigma social puede ser tan doloroso como la agresión en sí misma. Kerim, el personaje masculino, también experimenta una transformación significativa a lo largo de la serie. A pesar de su participación en el ataque, Kerim se arrepiente profundamente de sus acciones y se dedica a proteger y apoyar a Fatmagul en su camino hacia la recuperación. La serie plantea preguntas difíciles sobre la responsabilidad, el perdón y la posibilidad de redención. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Es una serie que te hará llorar, que hará enfadar y te hará reflexionar sobre la importancia de la justicia y la empatía. Es una serie que merece ser vista y discutida. En el puesto número 7 tenemos una serie que combina romance, intriga y acción, Kur Seyit Besura, o Seyit y Sura, Amor en tiempo de guerra. Ambientada en la Rusia zarista, esta serie narra la historia de amor entre Kur Seyit, un apuesto teniente turco, y Sura, una joven aristócrata rusa. Su amor se ve amenazado por la guerra, la revolución y las intrigas de la corte. Seyit y Sura es una serie visualmente impresionante con paisajes hermosos y vestuarios elegantes. La historia de amor es apasionante y las actuaciones son muy convincentes. Si les gustan las series históricas con un toque romántico, esta es una excelente elección. Seyit y Sura te transporta a un mundo de opulencia y glamour, pero también de incertidumbre y peligro. La serie captura la atmósfera de la Rusia zarista en vísperas de la revolución, mostrando la vida de la aristocracia y los cambios sociales que estaban a punto de transformar el país. Seyit y Sura son dos personajes que provienen de mundos diferentes, pero se enamoran profundamente a pesar de las barreras sociales y culturales que los separan. Su amor se ve puesto a prueba por la guerra, la revolución y las intrigas de la corte, pero luchan por mantenerlo vivo a pesar de todo. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios interesantes y bien desarrollados, como los amigos de Seyit y la familia de Sura, que añaden complejidad y riqueza a la historia. Seyit y Sura es una serie que te hará soñar con el amor verdadero y te hará reflexionar sobre el impacto de la historia en la vida de las personas. Llegando a la mitad de nuestro top, en el número 6, tenemos Kara para Ask, o Dinero sucio y amor. Esta serie nos cuenta la historia de Omer, un policía que investiga el asesinato de su prometida, y Elif, una diseñadora de joyas cuya familia está involucrada en negocios turbios. Unidos por el dolor y la necesidad de descubrir la verdad, Omer y Elif se ven envueltos en una red de corrupción, mentiras y secretos. Dinero sucio y amor es una serie adictiva y llena de suspense. La trama es compleja y te mantiene al borde del asiento en cada episodio. Además, la química entre los protagonistas es innegable. Si les gustan las series de misterio con un toque romántico, esta es una apuesta segura. Dinero sucio y amor es una serie que te atrapa desde el primer episodio. La trama es intrincada y llena de giros inesperados, lo que te mantiene enganchado hasta el final. Omer y Elif son dos personajes complejos y con sus propias motivaciones, lo que hace que su relación sea aún más interesante. A medida que investigan el asesinato de sus seres queridos, se ven obligados a confiar el uno en el otro y a trabajar juntos para descubrir la verdad. La serie también explora temas como la corrupción, la ambición y la lucha por la justicia. Los personajes secundarios también son memorables, como los villanos astutos y los amigos leales. Dinero sucio y amor es una serie que te hará pensar, te hará sentir y te hará desconfiar de todo el mundo. En el puesto número 5 encontramos Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense de O.C. Esta serie nos cuenta la historia de Yaman, un joven de origen humilde que es acogido por un abogado rico y poderoso. Yaman se traslada a una zona exclusiva de Estambul y se enamora de Mira, una chica popular y adinerada que tiene sus propios problemas. Medcezir es una serie juvenil que explora temas como la clase social, la amistad, el amor y la identidad. Los personajes son carismáticos y la trama es muy entretenida. Si les gustan las series juveniles con un toque dramático, esta es una opción que no se pueden perder. Medcezir es una serie que te hará recordar tus años de adolescencia.
La serie captura la complejidad de las relaciones juveniles, los desafíos de la identidad y las presiones sociales. Yaman es un personaje relatable que lucha por encontrar su lugar en un mundo que no le pertenece. Mira es una chica popular que esconde sus propias inseguridades y problemas familiares. La serie también explora temas como la amistad, la lealtad y la lucha por los sueños. Los personajes secundarios también son interesantes, como los amigos de Yaman y Mira, que añaden humor y drama a la historia. Medcezir es una serie que te hará reír, te hará llorar y te hará reflexionar sobre la importancia de la amistad y el amor verdadero. Ahora entramos al top 4 y en este puesto tenemos una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Erkencikus, o Pájaro Madrugador. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Khan, el jefe creativo de la agencia. Pájaro Madrugador es una serie alegre, divertida y llena de energía positiva. Los personajes son entrañables y la química entre los protagonistas es arrolladora. Si buscan una serie para reír, suspirar y sentir mariposas en el estómago, esta es la serie perfecta. Pájaro Madrugador es una serie que te hará sonreír de oreja a oreja. La serie captura la magia del primer amor, la emoción de perseguir tus sueños y la importancia de ser fiel a ti mismo. Sanem es un personaje adorable y relatable que inspira a los demás a ser valientes y a seguir sus corazones. Khan es un galán encantador pero con sus propias inseguridades. La serie también explora temas como la familia, la amistad y la importancia de la autenticidad. Los personajes secundarios también son memorables, como los amigos y familiares de Sanem y Khan, que añaden humor y calidez a la historia. Pájaro Madrugador es una serie que te hará sentir bien por dentro y te recordará que el amor verdadero existe. En el puesto número 3 tenemos una serie que te transporta a otra época, Mutesem YZYL, o El Sultán. Esta serie histórica narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. El Sultán es una serie espectacular con una producción impecable, vestuarios lujosos y una banda sonora impresionante. La historia es fascinante y las actuaciones son magistrales. Si les gustan las series históricas con drama, intriga y romance, esta es una joya que no se pueden perder. El Sultán es una serie que te sumerge en el mundo opulento y peligroso del Imperio Otomano. La serie captura la ambición, la intriga y el poder que caracterizaron la corte de Suleimán el Magnífico. Hürrem Sultán es un personaje fascinante que desafió las convenciones sociales y se convirtió en una de las mujeres más influyentes de la historia otomana. La serie también explora temas como la religión, la política y la guerra. Los personajes secundarios también son memorables, como los visires ambiciosos y las concubinas celosas. El Sultán es una serie que te hará aprender sobre la historia otomana y te hará reflexionar sobre la naturaleza del poder. Llegamos al puesto número 2, y aquí tenemos una serie que ha roto récords de audiencia, Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie nos cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella. Biter se siente atraída por Belul, el sobrino guapo y mujeriego de Adnan, y ambos inician una relación prohibida que tendrá consecuencias devastadoras. Amor Prohibido es una serie intensa, dramática y llena de pasión. Los personajes son complejos y la trama te mantiene enganchado de principio a fin. Si les gustan las historias de amor prohibido con un toque de tragedia, esta es una serie que los marcará para siempre. Amor Prohibido es una serie que te hará sentir la pasión y el dolor del amor prohibido. La serie captura la complejidad de las relaciones humanas, la ambición y la desesperación. Biter es un personaje controvertido que lucha contra sus propios deseos y contra las expectativas sociales. Belul es un joven impulsivo que se deja llevar por la pasión. La serie también explora temas como la traición, la culpa y el arrepentimiento. Los personajes secundarios también son memorables, como la hija de Adnan y la criada astuta. Amor Prohibido es una serie que te hará cuestionar tus propias creencias sobre el amor y la moralidad. Y finalmente llegamos al puesto número 1 de mi top 10, y aquí tenemos la serie que, en mi opinión, es una obra maestra, Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta serie histórica narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue las aventuras de Ertuğrul y su tribu en su lucha por establecerse en Anatolia y defender su fe.
Resurrección, Ertuğrul es una serie épica con escenas de acción espectaculares, una historia apasionante y personajes inspiradores. La serie también aborda temas importantes como la justicia, la lealtad, el honor y la fe. Si les gustan las series históricas con batallas épicas y una trama emocionante, Resurrección, Ertuğrul, es una serie que los dejará sin aliento. Resurrección, Ertuğrul es una serie que te transporta a un mundo de valentía, honor y fe. La serie captura la lucha por la supervivencia, la importancia de la lealtad y la búsqueda de la justicia. Ertuğrul es un personaje inspirador que lidera a su tribu con sabiduría y coraje. La serie también explora temas como la religión, la política y la guerra. Los personajes secundarios también son memorables, como los guerreros leales y los enemigos astutos. Resurrección, Ertuğrul es una serie que te hará sentir orgulloso de la historia otomana y te inspirará a luchar por tus propios ideales. La serie no solo se centra en las batallas y la política, sino también en la vida cotidiana de la tribu Kayi, mostrando sus costumbres, tradiciones y valores. La serie transmite un mensaje de esperanza y perseverancia, mostrando cómo la fe y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. Resurrección, Ertuğrul es una serie que te dejará pensando en sus personajes y en su historia mucho después de que hayas terminado de verla. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las 10 series turcas que los van a enamorar. Hemos viajado a través del tiempo, hemos experimentado diferentes culturas, hemos reído, hemos llorado y nos hemos enamorado. Y lo mejor de todo es que estas series están completas y dobladas al español, así que no tienen excusa para no verlas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Me encantaría saber cuál de estas series es su favorita o cuál les gustaría ver primero. Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que disfruten. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.